después del funeral de mi esposo, fui a la fiesta del primer cumpleaños del hijo de mi hermana, y ella me anunció: mi hijo es hijo de tu esposo. Así que, como herencia, me llevaré la mitad de tu casa de $800. Incluso me mostró su testamento. Dije: ah, ya veo, e intenté contener la risa. Porque mi esposo. Mi nombre es Carmen, y a los 34 años nunca esperé quedar viuda. Hace 3 meses perdí a Diego, mi marido de 11 años, por un aneurisma repentino. Solo días después de su funeral, me obligué a ir al primer cumpleaños de mi sobrino Lucas, donde mi hermana Esperanza soltó una bomba. Anunció que Lucas era en realidad hijo de Diego, mostrando a todos un testamento que reclamaba la mitad de nuestra casa de 600.000 euros. Lo que ella no sabía era porque apenas podía contener la risa. Si estás viendo esto desde algún lugar donde el drama familiar te toca de cerca, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte. Créeme, querrás escuchar cómo manejé lo que vino después. Diego y yo nos conocimos hace 12 años en una subasta benéfica para niños con cáncer. Yo era voluntaria ayudando a organizar los artículos de la subasta silenciosa cuando él superó a todos los demás en la puja por una pintura que había estado admirando toda la noche. Era una acuarela del Skilling de Madrid al atardecer, naranjas vibrantes y púrpuras fundiéndose sobre el río Manzanares. Después de ganar, caminó directamente hacia mí y me la entregó. Noté que estabas mirando esto toda la noche, dijo, con una sonrisa que hizo que sus ojos azules se arrugaran en las esquinas. Creo que pertenece contigo. Ese era Diego, considerado, observador y generoso hasta la médula. Me enamoré profunda y rápidamente. Tuvimos nuestra primera cita la noche siguiente y se sintió como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Era abogado corporativo, brillante pero humilde, el tipo de hombre que recordaba los nombres de los camareros y hacía preguntas genuinas sobre sus vidas. 8 meses después de conocernos me propuso matrimonio en el Retiro con el skyline real reflejando la pintura que nos había unido. Compramos nuestra casa en el barrio de Malasaña poco después de nuestro primer aniversario. Era un esfuerzo financiero de 600,000 euros, pero Diego acababa de ser nombrado socio en su bufete y yo estaba construyendo una sólida reputación como diseñadora de interiores. La casa necesitaba trabajo pero tenía buena estructura, techos altos y un pequeño jardín en la parte trasera donde imaginé a futuros niños jugando. Esos niños nunca llegaron, no por falta de intentos. Durante años planeamos y esperamos. Luego vinieron los médicos, las pruebas, los procedimientos. 4 rondas de fertilización in vitro que agotaron nuestros ahorros y nuestros ánimos. Aún recuerdo el último intento fallido, el silencioso viaje a casa desde la clínica. Diego extendiendo la mano para tomar la mía, ninguno de los dos hablando porque ambos sabíamos que ese era el final de ese camino. Aún podemos tener una vida hermosa, dijo Diego esa noche mientras nos sentábamos en nuestro porche, tú y yo, eso es suficiente, y lo decía en serio. Lentamente reconstruimos nuestros sueños, viajamos, nos volcamos en nuestras carreras. Renovamos la casa habitación por habitación hasta que fue la casa modelo que siempre había imaginado. Diego apoyó mi negocio cuando decidí lanzar mi propia empresa de diseño de interiores. Nuestra vida estaba llena, aunque diferente de lo que habíamos planeado inicialmente. Mi hermana menor Esperanza siempre estuvo en la periferia de nuestra felicidad. 4 años menor que yo, a los 30, siempre había sido la niña rebelde de la familia. Mientras yo estudiaba diseño y construía un negocio, ella saltaba entre trabajos y relaciones. Nuestros padres se preocupaban constantemente por ella, lo que se traducía en que hicieran excusas por su comportamiento y la rescataran de problemas financieros repetidamente. Esperanza y yo tuvimos una relación complicada desde la infancia. Era innegablemente hermosa, con el tipo de encanto natural que atraía a la gente. Pero siempre había una corriente subyacente de competencia de su parte. Si yo lograba algo, ella necesitaba superarme. Cuando empecé a salir con Diego, de repente se interesó por estudiantes de derecho. Cuando compramos nuestra casa, se quejó durante meses sobre su apartamento, esperando que nuestros padres la ayudaran a mejorar. Era agotador, pero Diego me animaba a mantener la relación. Es tu única hermana, me recordaba. La familia es importante. Hace 2 años, Esperanza comenzó a salir con Javi, un camarero que conoció mientras salía con amigos. Era guapo de una manera ruda, con tatuajes cubriendo sus brazos y una moto que nuestros padres desaprobaban. Su relación parecía volátil desde fuera, con rupturas dramáticas y reconciliaciones apasionadas. Luego vino el anuncio del embarazo en la cena de Navidad del año antes de que Diego muriera. Fue inesperado, por decir poco. Esperanza nunca había expresado interés en tener hijos. De hecho, había comentado frecuentemente que mi deseo de tener hijos era ceder a las expectativas sociales. Sin embargo, ahí estaba anunciando su embarazo con lágrimas teatrales y declaraciones sobre el milagro de la vida. Sentí la familiar punzada de celos. Después de todas nuestras luchas, todo nuestro dolor, Esperanza había logrado accidentalmente lo que habíamos deseado desesperadamente.
Pero reprimí esos sentimientos. Estaba genuinamente feliz por ella y estaba decidida a ser la mejor tía posible para su hijo. Lucas nació saludable con 8 kilos. Estuve en el hospital con flores y una manta hecha a mano que había pasado meses tejiendo. Esperanza parecía abrumada por la maternidad desde el principio, llamándome a menudo llorando por los cólicos de Lucas o su agotamiento. Intervine tanto como pude, a veces cuidando a Lucas toda la noche para que ella pudiera dormir. Diego estaba menos involucrado con Lucas de lo que yo estaba. En retrospectiva, pensé que era por nuestras propias luchas de infertilidad, que podría ser doloroso para él vincularse con un bebé que no era nuestro. Siempre fue amable cuando Esperanza traía a Lucas, pero mantenía cierta distancia que nunca cuestioné en ese momento. Luego vino esa terrible mañana de martes. Diego se quejó de dolor de cabeza antes de irse a trabajar. Le sugerí que se quedara en casa, pero tenía una reunión importante con un cliente. Solo una migraña, insistió, dándome un beso de despedida. Te llamaré después de la reunión. Esa llamada nunca llegó. En su lugar, recibí una del hospital. Para cuando llegué, ya se había ido. Aneurisma cerebral, dijeron. No se podría haber hecho nada. Tenía 36 años. Los siguientes días pasaron en una neblina de arreglos y dolor. Esperanza estuvo extrañamente ausente durante la mayor parte, enviando mensajes de texto alegando que Lucas estaba enfermo o que no podía encontrar niñera. Cuando apareció en el funeral, se quedó brevemente, manteniéndose apartada y yéndose antes de la recepción. Estaba demasiado entumecida por el dolor para pensar mucho en ello en ese momento. Una semana después de enterrar a Diego, llegó el primer cumpleaños de Lucas. Lo último que quería hacer era asistir a una fiesta infantil, pero las obligaciones familiares me presionaron. Diego querría que fueras, insistió mi madre durante una de sus llamadas diarias de verificación. Siempre dijo que la familia va primero. Así que me encontré conduciendo hacia la pequeña casa alquilada de Esperanza en una parte menos deseable de la ciudad. Un regalo envuelto en el asiento del pasajero y ojeras bajo mis ojos que ninguna cantidad de corrector podía ocultar. Apenas había dormido desde que Diego murió, pasando las noches mirando su lado vacío de la cama, buscando una calidez que ya no estaba allí. Me estacioné detrás de una fila de coches y respiré profundamente varias veces antes de agarrar el regalo y dirigirme adentro. Nadie debería tener que fingir felicidad tan pronto después de perder a su marido, pensé. Pero me puse una sonrisa y toqué la puerta. La amiga de Esperanza, Ana, la abrió, sus ojos abriéndose ligeramente al verme. «Oh, Carmen, llegaste», dijo, su voz extrañamente tensa. Miró por encima del hombro antes de hacerse a un lado. «Entra. Todos están en el patio trasero». La pequeña casa estaba decorada con globos azules y serpentinas. Una pancarta que decía «Feliz primer cumpleaños», Lucas se extendía por la pared de la sala. Noté a un grupo de personas que no reconocía agrupadas en la cocina susurrando. Se callaron cuando pasé, sus ojos siguiéndome. En el patio trasero más invitados estaban en pequeños grupos con vasos de plástico en la mano. Vi a mis padres sentados incómodamente en una mesa de picnic luciendo incómodos. Mi padre se levantó cuando me vio, el alivio inundando su rostro. «Carmen», dijo, abrazándome. «No estábamos seguros de que vinieras». «Por supuesto que vine», respondí, colocando el regalo en la mesa designada. «¿Dónde está el niño del cumpleaños?» «Con Esperanza», dijo mi madre, sin encontrar mis ojos completamente. «Deberían salir pronto para el pastel». Me mezclé incómodamente aceptando condolencias y desviando preguntas sobre cómo me las estaba arreglando. Todos parecían nerviosos, las conversaciones deteniéndose abruptamente cuando me acercaba. Lo atribuía a que la gente no sabía cómo actuar alrededor de una viuda recién hecha. Después de 30 minutos incómodos, Esperanza salió de la casa cargando a Lucas en su cadera. Llevaba un vestido nuevo que nunca había visto antes. Su cabello recién teñido. Lucas se veía adorable con una camisita abotonada y corbata de moño, sus piernas regordetas pateando de emoción por toda la atención. Esperanza apenas me reconoció mientras colocaba a Lucas en su silla alta. Parecía energizada, casi eufórica, moviéndose por el patio con una confianza inusual. Golpeó una cuchara de plástico contra su vaso pidiendo la atención de todos. «Gracias a todos por venir a celebrar el día especial de Lucas», comenzó, su voz llevándose por el patio. «Este último año ha estado lleno de sorpresas y desafíos como muchos de ustedes saben». Los invitados intercambiaron miradas. Mi madre de repente se interesó mucho en sus zapatos. «He estado guardando un secreto», continuó Esperanza, poniendo una mano en la cabeza de Lucas. «Uno que ya no puedo ocultar, especialmente después de eventos recientes». Un escalofrío corrió por mi columna. Algo estaba muy mal. «Lucas no es hijo de Javi», anunció, sus ojos encontrando los míos a través del patio. «Es de Diego». El mundo pareció detenerse. Escuché jadeos a mi alrededor, sentí a mi padre endurecerse a mi lado,
pero todo era ruido de fondo para el zumbido en mis oídos. El marido de Carmen y yo tuvimos una breve aventura hace 2 años, continuó Esperanza, su voz estable y ensayada. Fue un error, un momento de debilidad para ambos. Nunca quisimos lastimar a nadie, pero estas cosas pasan. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Mi hermana estaba afirmando que se había acostado con mi marido. Que su hijo, el sobrino que había cuidado amorosamente, era en realidad hijo de Diego. Era tan absurdo que casi me río en voz alta. Esperanza no había terminado. Buscó en su bolso y sacó un documento doblado. Diego sabía la verdad sobre Lucas. Antes de morir actualizó su testamento. Sostuvo el papel. Quería que su hijo fuera provisto. Este testamento establece que la mitad de la casa que Diego y Carmen poseían debería ir a Lucas como su hijo biológico. Todos los ojos en el patio se volvieron hacia mí. Pude ver la lástima, la curiosidad mórbida, la incomodidad. Mis padres se veían afligidos, mi padre medio levantándose como si no estuviera seguro de si intervenir. Y entonces, para sorpresa de todos, incluyendo la mía, sentí una sonrisa tirando de mis labios. No una sonrisa feliz, sino el tipo que viene cuando algo es tan escandalosamente falso que se vuelve casi cómico. Presioné mis labios juntos tratando de contener la risa inapropiada burbujeando dentro de mí. Oh, ya veo, dije finalmente, mi voz calmada y uniforme. Tomé un sorbo de agua para ganar tiempo para reprimir el impulso de reírme en la cara de mi hermana. ¿Puedo ver este testamento, Esperanza? Su expresión confiada vaciló ligeramente. Claramente no había esperado esta reacción. Lentamente caminó y me entregó el documento, una página escrita a máquina con lo que parecía ser la firma de Diego en la parte inferior. Lo escaneé rápidamente, notando inconsistencias inmediatamente. El lenguaje formal estaba todo mal, nada como los documentos legales que había visto a Diego traer a casa. Y la firma, aunque similar a la de Diego, estaba claramente falsificada. El trazo de conexión entre la D y la I estaba mal, el florecimiento final demasiado pronunciado. Cuidadosamente doblé el papel y se lo devolví. Gracias por compartir esto conmigo. Creo que necesito irme ahora. ¿Eso es todo?, pregunta Esperanza, la confusión evidente en su voz. ¿No vas a decir nada más? No ahora, respondí con calma, recogiendo mi bolso. Este es el día de Lucas. Podemos discutir esto en privado más tarde. Me despedí de mis padres en shock prometiendo llamarlos pronto. Mientras caminaba hacia mi coche pude escuchar los murmullos detrás de mí, la atmósfera de fiesta completamente destrozada. Una vez dentro de mi coche, a salvo de la vista, finalmente dejé salir la risa que había estado amenazando con escapar. Comenzó pequeña, luego creció hasta que las lágrimas corrían por mi cara. No lágrimas de alegría, sino una extraña mezcla de dolor, ira e incredulidad ante la audacia de mi hermana. Porque había algo que Esperanza no sabía, algo que Diego y yo nunca habíamos compartido con nadie, algo que hacía su elaborada mentira no solo hiriente sino imposible. La verdad sobre Diego y Esperanza comenzó hace 3 años, mucho antes de que Lucas fuera siquiera concebido. Habíamos invitado a mi hermana a cenar para celebrar su nuevo trabajo en una empresa de marketing, su empleo más largo hasta la fecha. Diego había preparado su famosa lasaña y habíamos abierto una buena botella de vino. Fue una velada agradable hasta que me disculpé para tomar una llamada de trabajo de un cliente que tenía una emergencia de diseño. La llamada tomó más tiempo del esperado, casi 20 minutos hablando con un cliente adinerado sobre cómo colgar obras de arte. Cuando regresé al comedor, la atmósfera había cambiado. Diego se veía incómodo y Esperanza estaba sentada mucho más cerca de él de lo que estaba cuando me fui, su mano en su brazo riéndose de algo que no había escuchado. No pensé nada en ese momento. Esperanza siempre había sido cariñosa y el vino había estado fluyendo libremente. Pero más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, Diego parecía preocupado. «Hay algo que necesito decirte», dijo, sentándose en el borde de nuestra cama. «Y no quiero que cause problemas entre tú y tu hermana. Pero tampoco quiero guardar secretos de ti». Explicó que mientras yo estaba en el teléfono, Esperanza le había hecho insinuaciones. Nada dramático, solo comentarios inapropiados sobre lo afortunada que era de tenerlo, seguido de una sugerencia de que él merecía a alguien que pudiera realmente apreciarlo. Cuando él la había rechazado, ella se rió diciendo que yo era demasiado sensible si él pensaba que hablaba en serio. Me dolió pero no me sorprendió completamente. Esperanza siempre había empujado los límites. Decidimos dejarlo pasar como un incidente aislado, algo causado por el vino y su naturaleza competitiva usual. Pero no fue aislado. Durante los siguientes meses, Esperanza encontró maneras de tocar a Diego cuando yo no estaba mirando, envió mensajes de texto que caminaban la línea entre amistoso y coqueto, y una vez apareció en su oficina sin invitación pidiéndole almorzar. Cada vez Diego mantuvo límites gentiles pero firmes y me lo dijo inmediatamente después. Después del incidente de la oficina,
confrontamos a mis padres sobre el comportamiento de Esperanza. No fue bien. Sugirieron que Diego estaba malinterpretando gestos amistosos y que Esperanza solo lo admiraba como a un hermano. Mi madre incluso sugirió, con buenas intenciones pero terrible juicio, que tal vez Diego se sentía halagado por la atención y estaba exagerando la situación. Esa noche Diego y yo tomamos una decisión. Crearíamos distancia de Esperanza sin causar una ruptura familiar. Declinamos invitaciones que la incluían, nos aseguramos de nunca estar solos con ella, y Diego bloqueó su número en su teléfono después de que ella enviara un mensaje nocturno particularmente sugestivo. Luego vino el problema médico que cambió todo. Diego había estado experimentando dolor durante semanas antes de finalmente ver a un urólogo. El diagnóstico fue un varicocele, un agrandamiento de las venas dentro del escroto, que requería cirugía. El procedimiento fue bien pero hubo una complicación. El doctor recomendó una vasectomía durante la misma cirugía debido a la naturaleza extensa del varicocele y el potencial de recurrencia. Fue una decisión difícil, especialmente dados nuestros problemas de fertilidad pasados, pero acordamos que era la elección correcta para la salud de Diego. La vasectomía se realizó 2 años antes de que Lucas fuera concebido. Mantuvimos esta información médica privada. Incluso nuestros padres no lo sabían. Después de años de preguntas invasivas sobre nuestro estado sin hijos, habíamos aprendido a proteger nuestra privacidad en temas reproductivos. Las únicas personas que sabían eran Diego, yo y los médicos de Diego. Después de la cirugía, mientras Diego se recuperaba, hizo una predicción que parecía paranoica en ese momento. Esperanza no ha terminado, dijo, sentado en nuestro jardín con una bolsa de hielo discretamente posicionada. Tengo la sensación de que podría intentar algo más drástico algún día. Me reí, pero Diego hablaba en serio. La semana siguiente programó una cita con nuestro abogado familiar, Santiago Moreno. Fui con él, escuchando mientras Diego detallaba el comportamiento de Esperanza y su procedimiento médico reciente. Santiago recomendó documentar todo. Las insinuaciones no deseadas, los registros médicos confirmando la vasectomía, incluso mensajes de texto y correos electrónicos de Esperanza. Nunca sabes qué podría volverse relevante, aconsejó Santiago. Mejor tener documentación y nunca necesitar la que desear haberla tenido después. Seguimos su consejo, creando un archivo de todo relacionado con la situación. Diego también actualizó su testamento apropiadamente a través de canales oficiales, asegurándose de que todo viniera a mí en caso de su muerte. Santiago guardó copias de todos los documentos y colocamos los originales en una caja de seguridad en nuestro banco. Por si acaso, había dicho Diego cuando cerramos la caja. Aunque planeo estar aquí para lidiar con cualquier drama de Esperanza por al menos otros 50 años. La mañana después de la fiesta de cumpleaños de Lucas, conduje directamente al banco. El gerente, que había conocido a Diego y a mí durante años, expresó condolencias mientras me llevaba a la bóveda. Me senté sola en la pequeña sala de visualización y abrí la caja que Diego y yo habíamos llenado con lo que él jocosamente llamaba nuestro kit de preparación para desastres. Adentro estaba exactamente lo que necesitaba. El testamento legítimo de Diego, notarizado y apropiadamente ejecutado, dejándome todo a mí. Registros médicos detallando su vasectomía 2 años antes de la concepción de Lucas, haciéndolo biológicamente imposible para él ser el padre. Un diario que Diego había mantenido documentando cada interacción inapropiada con Esperanza, incluyendo fechas, horas y citas exactas. Copias impresas de mensajes de texto que ella le había enviado. Una carta de nuestro abogado confirmando que él había sido testigo del testamento legítimo de Diego y estaba disponible para verificar su autenticidad. Y en el fondo de la caja, un sobresellado con mi nombre escrito en la familiar escritura de Diego. Con dedos temblorosos lo abrí y comencé a leer. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, algo me ha pasado y has necesitado acceder a estos documentos. Espero que sea muchos años desde ahora cuando seamos viejos y canosos y las travesuras de Esperanza no sean más que un recuerdo distante del que nos reímos. Pero si no, si lo peor ha pasado y ella ha tratado de lastimarte en mi ausencia, por favor sabe que traté de prepararme para todas las posibilidades. Usa estos documentos para protegerte. Sé cuánto valoras la familia, lo leal que eres a quienes amas, pero mereces ser protegida de aquellos que se aprovecharían de ese hermoso corazón tuyo. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo. Pase lo que pase, sabe eso. Diego. Las lágrimas corrían por mi cara mientras leía sus palabras, sintiendo su amor y protección alcanzándome incluso después de la muerte. Mi marido práctico y considerado había anticipado esto. No el escenario específico tal vez, pero la posibilidad de que Esperanza pudiera tratar de usar su muerte para su ventaja. Cuidadosamente devolví todo a la caja excepto lo que necesitaba, copias de los registros médicos, el testamento legítimo y entradas seleccionadas del diario. Luego llamé a Santiago Moreno y programé una cita para esa tarde. La oficina de Santiago Moreno estaba en una casa señorial convertida en el centro de Madrid, el tipo de lugar que exudaba dinero viejo y discreción. Solo había estado allí un puñado de veces con Diego,
pero la recepcionista me reconoció inmediatamente, su expresión suavizándose con simpatía. Señora Vega, dijo levantándose para saludarme. El señor Moreno la está esperando. Por favor, acepte mis condolencias por su pérdida. Santiago tenía 60 años con cabello plateado y gafas de lectura posadas en la punta de su nariz. Había sido mentor de Diego cuando Diego se unió por primera vez al bufete y habían mantenido una amistad cercana incluso después de que Diego se moviera a una práctica diferente. Se levantó cuando entré, rodeando su escritorio para abrazarme brevemente. Carmen, dijo gesticulando para que me sentara. Quedé devastado al escuchar sobre Diego. Era uno de los buenos. Lo era, acordé, mi voz quebrándose ligeramente. Y parece que también tenía razón sobre prepararse para lo peor con mi hermana. Expliqué lo que había pasado en la fiesta de cumpleaños, mostrándole el testamento falsificado que Esperanza había presentado. Santiago lo examinó, su expresión creciendo cada vez más preocupada. Esta es una falsificación amateur, dijo finalmente. El lenguaje está todo mal y la firma, aunque similar, nunca resistiría el análisis de expertos. Pero el hecho de que ella creara esto es profundamente preocupante. Le mostré los documentos de la caja de seguridad, los registros médicos confirmando la vasectomía de Diego, el testamento legítimo y el diario de Diego documentando el comportamiento de Esperanza a lo largo de los años. Diego no era nada sino minucioso, dijo Santiago revisando los materiales. Solo estos registros médicos desmienten su afirmación sobre la paternidad de Lucas. La vasectomía se realizó 2 años antes de que el niño fuera concebido. Es biológicamente imposible para Diego ser el padre. ¿Qué debo hacer?, pregunté. No quiero humillarla públicamente, pero no puedo dejar que tome la mitad de nuestra casa basada en una mentira. Santiago se recostó en su silla, considerando. Primero necesitamos más información. Recomiendo contratar a un investigador privado para investigar la situación actual de Esperanza. Probablemente hay una motivación más allá de la simple crueldad aquí. La gente rara vez intenta fraude de esta naturaleza sin presión financiera. Recomendó a Paco Delgado, un ex detective de policía que ahora trabajaba como investigador privado, a menudo en casos para el bufete. Estuve de acuerdo y Santiago hizo la llamada inmediatamente, explicando la situación en términos generales. Paco llegó 1 hora después, un hombre fornido con acento madrileño y actitud sin tonterías. Tomó notas detalladas mientras expliqué la situación, haciendo preguntas puntuales sobre el historial de relaciones de Esperanza, empleo y estado financiero. Me di cuenta de cuán poco sabía realmente sobre las circunstancias actuales de mi hermana. Nos habíamos distanciado más desde el nacimiento de Lucas, con mis intentos de estar involucrada como tía a menudo rechazados o dados por sentado. Necesitaré unos días, dijo Paco cuando terminé. Mi enfoque preliminar será en su situación financiera y relación con el padre real del niño. ¿Hay algo más que puedas decirme sobre él? Compartí lo poco que sabía sobre Javi, el camarero con quien Esperanza había estado saliendo cuando quedó embarazada. Solo lo había conocido un puñado de veces y había parecido desinteresado en las reuniones familiares. La última vez que supe, aún estaban juntos, pero ella rara vez lo menciona ya, dije. No estuvo en la fiesta ayer, lo que pensé era extraño para el padre del niño del cumpleaños. Paco asintió haciendo otra nota. Ese es un buen punto de partida. Estaré en contacto pronto. 3 días después, Paco llamó solicitando una reunión en la oficina de Santiago. Cuando llegué, ambos hombres estaban revisando documentos esparcidos por la mesa de conferencias. Señora Vega, comenzó Paco una vez que estuvimos sentados. He descubierto información preocupante sobre la situación de su hermana. Según su investigación, Esperanza estaba en problemas financieros terribles. Había acumulado más de 50.000 euros en deuda repartida entre tarjetas de crédito, préstamos personales y facturas médicas para Lucas, quien había necesitado cirugía por un defecto cardíaco poco después del nacimiento. Su puntaje crediticio era abismal y había sido rechazada para 3 préstamos adicionales solo en el último mes. También está enfrentando desalojo. Continuó Paco deslizando un documento por la mesa. Esta es una copia del aviso que su casero presentó la semana pasada. Tiene hasta fin de mes para pagar 4 meses de alquiler atrasado o desalojar la propiedad. En cuanto a Javi, aparentemente había abandonado a Esperanza y Lucas poco después del nacimiento, mudándose a Barcelona con una nueva novia. Estaba pagando manutención mínima, apenas 150 euros al mes, y aún eso irregularmente. También encontré estos, dijo Paco produciendo impresiones de mensajes de texto. Ha estado contando a amigos sobre sus planes de reclamar parte de su casa durante semanas. Estos son mensajes entre ella y una amiga llamada Ana. Reconocí el nombre como la mujer que había abierto la puerta en la fiesta. Los mensajes eran condenatorios. La muerte de Diego es terrible, pero tal vez finalmente es mi oportunidad de conseguir lo que merezco. Esa casa vale al menos 600.000 euros ahora. Si juego esto bien,
tendré un buen fondo para Lucas y para mí. El testamento ya casi está listo. Mi amigo Carlos es bueno con Photoshop y encontró una muestra de la firma de Diego online de alguna subasta benéfica. Se ve totalmente legítimo. Carmen siempre ha sido la niña dorada. Es hora de que yo consiga mi parte. Ella tuvo 11 años con un gran tipo. Lo menos que puede hacer es compartir la riqueza ahora que él se ha ido. Me sentí físicamente enferma leyendo la frialdad calculada de las palabras de mi hermana. Esto no era solo oportunismo. Era fraude premeditado diseñado para capitalizar mi dolor. Hay más, dijo Paco gentilmente. Hice una verificación de antecedentes sobre Javi Martín, el padre real. Tiene un historial de cargos por violencia doméstica de una relación anterior y actualmente tiene una orden de arresto por manutención infantil no pagada para otro niño en Sevilla. No es alguien que querrías cerca de tu sobrino. Me senté en silencio aturdida, tratando de procesar todo. Mi hermana no solo estaba desesperada. Estaba dispuesta a destruir la reputación de Diego y nuestro matrimonio para resolver sus problemas financieros, y su elección en parejas había puesto a Lucas en una situación potencialmente peligrosa. ¿Qué hago con todo esto?, pregunté mirando entre Santiago y Paco. No puedo simplemente exponer todo esto públicamente. Lucas es inocente en todo esto. Sigue siendo mi sobrino. Santiago se quitó las gafas frotándose el puente de la nariz. Tienes varias opciones, Carmen. Podríamos presentar cargos contra Esperanza por intento de fraude y falsificación. Eso probablemente resultaría en penalidades criminales para ella, posiblemente incluso tiempo en prisión dada la cantidad de dinero involucrada. O, continuó, viendo mi angustia, podríamos manejar esto privadamente. Confrontarla con la evidencia, requerir que retracte sus afirmaciones y potencialmente elaborar un arreglo que proteja tanto a ti como al niño. Dejé la reunión con el corazón pesado y una carpeta llena de evidencia. Esa noche llamé a mi terapeuta, Laura Méndez, a quien había estado viendo desde la muerte de Diego, y programé una sesión de emergencia. En su oficina tranquila llena de plantas, desahogué toda la situación. Estoy tan enojada que apenas puedo ver, admití. Pero Lucas es solo un bebé. Nada de esto es su culpa, y a pesar de todo, Esperanza sigue siendo mi hermana. Méndez escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales sobre mi relación con Esperanza a lo largo de nuestras vidas. Parece que este patrón de competencia y manipulación ha existido desde la infancia, observó. La situación actual es una escalada, no una anomalía. ¿Qué harías tú?, pregunté desesperadamente. No puedo decirte qué decisión tomar, respondió. Pero diré que la compasión no significa permitir que te victimicen. Puedes ser amable mientras estableces límites firmes y consecuencias. Después de mucha reflexión, decidí un curso de acción. Confrontaría a Esperanza privadamente con toda la evidencia, ofreciéndole una elección: enfrentar potenciales consecuencias legales por su fraude o aceptar un compromiso que proveería para Lucas mientras requería responsabilidad de ella. Con determinación renovada, llamé a Esperanza la mañana siguiente. Necesitamos hablar sobre el testamento, dije cuando contestó. ¿Puedes venir a mi casa mañana por la tarde? Solo tú, sin Lucas. Sabía que entrarías en razón, respondió sonando smugmente satisfecha. Estaré allí a las 2. Pasé la mañana preparándome para la visita de Esperanza, organizando documentos en orden lógico y configurando dispositivos de grabación por consejo de Santiago. Madrid tiene ley de consentimiento de 2 partes, me había advertido, así que no puedes grabarla en secreto, pero puedes pedir su permiso al inicio de tu conversación, enmarcándolo como una manera de asegurar que ambas tengan un registro de cualquier acuerdo alcanzado. A las 2 en punto exactamente, sonó el timbre. Respiré profundo, tranquilizándome antes de abrir la puerta. Esperanza estaba en el porche luciendo pulida en un atuendo nuevo. Su confianza evidente en su postura. Entra, dije llevándola a la sala donde había preparado 2 sillas frente a frente, una mesa de café entre ellas con una grabadora, vasos de agua y una carpeta de documentos. Espero que no te importe si grabamos nuestra conversación. Parece prudente dado la naturaleza legal de lo que estamos discutiendo. Esperanza vaciló solo brevemente antes de asentir. Claro, lo que te haga sentir cómoda, aunque creo que esto puede ser bastante directo. El testamento es claro. Encendí la grabadora declarando la fecha y hora y confirmando el consentimiento de Esperanza para ser grabada. Luego me senté hacia atrás, estudiando la cara de mi hermana. Antes de que discutamos el testamento, me gustaría entender exactamente qué afirmas que pasó entre tú y Diego. Esperanza se lanzó en una historia bien ensayada sobre una supuesta aventura hace 2 años. Según su versión, ella y Diego se habían conectado durante un periodo cuando él y yo estábamos teniendo problemas, no los teníamos. Afirmaba que se habían encontrado varias veces en un hotel en el centro, que Diego había confesado su infelicidad en nuestro matrimonio y que Lucas había sido concebido durante estos encuentros.
Siempre quiso decírtelo, dijo, sus ojos amplios con sinceridad practicada. Pero luego Lucas nació con la condición cardíaca y no quería agregar estrés a la situación. Prometió que proveería para su hijo. Escuché sin interrumpir, notando las inconsistencias en su cronología y los detalles que contradecían lo que sabía sobre el horario de Diego durante ese periodo. Cuando terminó, comencé a hacer preguntas. ¿En qué hotel se encontraban? Pregunté. El Hotel Villarreal, respondió rápidamente. ¿Y qué habitación recuerdas? Vaciló ligeramente. Era en un piso alto. No recuerdo el número exacto. ¿Qué días de la semana se encontraban usualmente? Martes. A veces jueves. Cuando te decía que trabajaba hasta tarde. Continué con preguntas cada vez más específicas. ¿Qué ordenaba Diego típicamente del servicio a la habitación? ¿Qué lado de la cama prefería? ¿Se duchaba antes o después? Detalles que solo alguien que realmente había sido íntimo con Diego sabría. Esperanza se puso cada vez más agitada, sus respuestas volviéndose vagas o contradictorias. ¿Por qué importa algo de esto? Finalmente explotó. El punto es que Lucas es hijo de Diego y el testamento prueba que Diego quería proveer para él. En realidad, dije calmadamente abriendo mi carpeta, ambas afirmaciones son demostrablemente falsas. Coloqué los registros médicos en la mesa entre nosotras. 2 años antes de que Lucas fuera concebido, Diego tuvo una vasectomía después de cirugía por un varicocele. Fue completamente exitosa, confirmada por pruebas de seguimiento. Era físicamente imposible para él engendrar un hijo después de ese procedimiento. La cara de Esperanza se puso pálida. Tomó los registros médicos con manos temblorosas, escaneando el lenguaje clínico y las fechas. Estos podrían ser falsos, dijo débilmente. No lo son, respondí, y el doctor de Diego está preparado para testificar sobre su autenticidad si es necesario. Pero eso es solo el comienzo. Luego produje el testamento legítimo, notarizado y apropiadamente archivado en el juzgado. Este es el testamento real de Diego, preparado por Santiago Moreno y atestiguado por 2 socios de su bufete. Como puedes ver, me deja todo a mí sin mención de Lucas. La confianza de Esperanza se estaba desmoronando visiblemente, pero intentó recuperarse. Debe haberlo cambiado después de que este fuera redactado. El testamento que tengo es más reciente. El testamento que tienes, dije uniformemente, es una falsificación. Una pobre, debo agregar. Santiago ya ha identificado múltiples inconsistencias legales en el lenguaje y la firma es claramente falsa. Crear un testamento fraudulento es un delito grave en España, punible con hasta 5 años de prisión. Continué presentando evidencia metódicamente. El diario de Diego documentando sus insinuaciones inapropiadas, los mensajes de texto entre ella y Ana discutiendo el plan, y finalmente el reporte de la investigación de Paco detallando sus problemas financieros, el aviso de desalojo y el abandono de Javi. Sabemos todo, Esperanza, dije mientras se sentaba en silencio aturdida. La pregunta ahora es qué pasa después. Por un largo momento no habló. Luego, para mi sorpresa, comenzó a llorar. No las lágrimas teatrales que la había visto usar para manipular a nuestros padres, sino sollozos profundos que sacudían el cuerpo. No sabía qué más hacer, finalmente dijo entre jadeos. Vamos a quedarnos sin hogar. Lucas y yo estaremos en la calle en 2 semanas. Javi nos dejó sin nada. Las facturas médicas siguen llegando. Pensé que si pudiera conseguir algo de dinero de la casa. ¿Así que decidiste destruir la reputación de Diego?, pregunté, mi voz endureciéndose. ¿Decirle a todos que me engañó? ¿Falsificar documentos legales? Estaba desesperada, gritó, su tristeza volviéndose ira. Tú lo tienes todo. Esta gran casa, un negocio exitoso, el respeto de todos. ¿Qué tengo yo? Un bebé con una condición cardíaca, 50.000 euros de deuda y un aviso de desalojo. Tú intenta tomar buenas decisiones en esa situación. Su explosión colgó en el aire entre nosotras. La honestidad cruda de ella, despojada de la manipulación y las mentiras, alcanzó algo en mí. No perdón, aún no, pero tal vez entendimiento. Lucas es hijo de Javi, ¿no es así?, pregunté más gentilmente. Asintió limpiándose los ojos. Sí. Diego nunca me tocó, no así. Sí intenté con él hace años. Siempre me rechazó inmediatamente. Era molestamente leal a ti. ¿Y el testamento? Mi amigo Carlos me ayudó a crearlo. Hace diseño gráfico y pensó que sería fácil falsificar una firma. Iba a usarlo para presionarte para que me dieras dinero. Nunca pensé que realmente lo investigarías tan a fondo. Apagué la grabadora y me senté hacia atrás considerando mi próximo movimiento. Esperanza me observó nerviosamente, claramente esperando lo peor. Podría presentar cargos, dije finalmente. Lo que hiciste fue ilegal, sin mencionar cruel y calculado. Asintió miserablemente. Lo sé.
Pero eso lastimaría a Lucas, continué, y a pesar de todo, él es mi sobrino. Lo amo. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me estuviera mirando directamente. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a decirle la verdad a todos. Que mentiste sobre la aventura, que Lucas no es hijo de Diego y que falsificaste el testamento. Te disculparás públicamente conmigo y con la memoria de Diego. ¿Y luego qué? Preguntó, su voz pequeña. Aún seremos desalojadas. No he terminado, dije. A cambio de tu confesión completa y un acuerdo legal de nunca intentar algo así otra vez, te ayudaré a ti y a Lucas. No dándote la mitad de mi casa, sino estableciendo un fondo fiduciario para la educación y necesidades médicas de Lucas y ayudándote a encontrar vivienda estable. Sus ojos se ampliaron. ¿Por qué harías eso después de lo que hice? No por ti, dije honestamente. Por Lucas, y porque Diego querría que ayudara a su sobrino, incluso si la madre de ese sobrino trató de destruir su reputación. Habrá condiciones, continué. Entrarás en terapia y asesoramiento financiero, mantendrás empleo estable y me permitirás ser parte de la vida de Lucas para asegurar que esté siendo cuidado apropiadamente. Si violas cualquiera de estas condiciones, el apoyo se detiene inmediatamente. Esperanza estuvo callada por un largo momento, procesando todo. No merezco tu ayuda, finalmente dijo. No, acordé, no la mereces. Pero Lucas merece un hogar estable y cuidado médico, y yo merezco que la memoria de mi marido quede sin mancha. Esta solución nos da a ambas lo que necesitamos. Después de más discusión de los detalles, Esperanza acordó mis términos. Nos reuniríamos con Santiago al día siguiente para formalizar el acuerdo y ella haría su confesión pública en una cena familiar el siguiente fin de semana. Mientras la acompañaba a la salida, se detuvo en la puerta. Realmente lo siento, Carmen, he estado celosa de ti toda mi vida. Todo siempre parecía venir tan fácilmente para ti. Nada sobre mi vida ha sido fácil, respondí. Simplemente nunca te molestaste en mirar más allá de la superficie. Tal vez es hora de que comiences. La cena familiar que organicé para el sábado por la noche fue tensa desde el inicio. Mis padres llegaron temprano, mi madre trayendo su lasaña característica como ofrenda de paz. No sé de qué se trata esto, dijo mientras ponía el plato en mi mostrador, pero Esperanza nos ha estado llamando llorando diciendo que la estás forzando a venir a algún tipo de reunión familiar. Solo espera hasta que todos estén aquí, respondí sirviéndole una copa de vino. Esto necesita ser abordado una vez con todos presentes. Para las 7 estábamos todos sentados alrededor de mi mesa de comedor. Mis padres, Esperanza sin Lucas quien estaba con una niñera, y yo. Santiago me había aconsejado grabar esta conversación también, y una pequeña grabadora se sentaba en el centro de la mesa. Gracias a todos por venir, comencé después de explicar la grabación. He pedido a Esperanza que comparte información importante con ustedes. ¿Esperanza? Mi hermana se veía pálida e incómoda, su confianza usual en ninguna parte. Miraba hacia abajo a su plato mientras hablaba. Mentí sobre que Lucas fuera hijo de Diego, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Diego y yo nunca tuvimos una aventura. Lucas es hijo de Javi y falsifiqué el testamento que mostré en la fiesta de cumpleaños. Mis padres la miraron en shock. ¿Pero por qué harías tal cosa?, demandó mi padre. ¿Tienes idea de lo que esa afirmación le hizo a tu hermana, a la reputación de Diego? Esperanza explicó su situación financiera desesperada, su voz ganando fuerza mientras detallaba las deudas crecientes, el abandono de Javi y el aviso de desalojo. Mientras hablaba, pude ver la expresión de mi madre cambiando de shock a simpatía. Oh, cariño, dijo cuando Esperanza terminó. ¿Por qué no viniste a nosotros por ayuda? No necesitabas inventar mentiras tan terribles. ¿Me habrían dado 300 eurosos? Preguntó Esperanza directamente. Porque eso es lo que habría conseguido si mi plan hubiera funcionado. La mitad del valor de la casa de Carmen. Por supuesto que no podríamos darte esa cantidad de dinero, dijo mi padre, pero podríamos haber ayudado con el alquiler, al menos temporalmente. En lugar de eso, elegiste tratar de defraudar a tu propia hermana mientras ella estaba de luto por su marido. Sé que estuvo mal, admitió Esperanza. Carmen ya me lo ha dejado abundantemente claro. Tiene la evidencia para presentar cargos contra mí si quisiera. Mi madre se volvió hacia mí alarmada. ¿No harías eso a tu propia hermana, verdad, Carmen? Sentí un destello de frustración por su defensa inmediata de Esperanza, incluso ahora. Podría, dije firmemente. Lo que hizo no fue solo inmoral sino ilegal. La falsificación y el fraude son delitos graves, pero ella es familia, insistió mi madre. Y tiene a Lucas que considerar. Yo también soy familia, respondí, mi voz subiendo ligeramente. Tu hija también. La que acaba de perder a su marido y luego tuvo que defender su memoria contra falsas acusaciones de infidelidad. ¿Dónde estaba tu preocupación por mí en todo esto? Mi padre se veía incómodo, moviéndose en su asiento.
Por supuesto que nos importas, Carmen, pero Esperanza siempre ha necesitado más ayuda. Más orientación. ¿Y de quién es la culpa de eso? Pregunté. Han estado rescatándola de sus malas decisiones toda su vida. Tal vez si la hubieran dejado enfrentar consecuencias ocasionalmente, no habría escalado al comportamiento criminal. Mi madre jadeó. Eso no es justo, Carmen. Siempre las hemos tratado a las dos por igual. Esperanza, sorprendentemente, negó con la cabeza. No, mamá, no lo han hecho. Carmen tiene razón. Siempre hicieron excusas por mí, siempre encontraron maneras de arreglar mis errores. No me ayudó, solo me hizo pensar que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Mis padres se veían aturdidos por esta admisión. Por tal vez la primera vez, Esperanza estaba tomando responsabilidad en lugar de desviar la culpa. «¿Entonces qué pasa ahora?», preguntó mi padre mirando entre nosotras. «¿Va Esperanza a la cárcel?». «No», dije. «He decidido no presentar cargos bajo ciertas condiciones». Describí el acuerdo que Esperanza y yo habíamos alcanzado con la ayuda de Santiago. El fondo fiduciario para Lucas, los requisitos de terapia y asesoramiento financiero, y la condición de empleo estable. «Eso es muy generoso», dijo mi padre luciendo aliviado. «Especialmente después de lo que hizo». «Es más que generoso», acordó Esperanza calladamente. «Es más de lo que merezco». «Bueno», dijo mi madre, animándose, «entonces todo esto está funcionando para bien. Esperanza se ha disculpado, Carmen está ayudando con Lucas y podemos poner este feo asunto detrás de nosotros». «No es tan simple, mamá», dije firmemente. «La confianza se ha roto aquí. La sanación tomará tiempo, si es que ocurre, y necesita haber límites en el futuro». «¿Qué tipo de límites?», preguntó luciendo preocupada. «Por una cosa, necesito que ambos dejen de habilitar el comportamiento de Esperanza. No más rescates, no más excusas. Necesita mantenerse en pie por sí misma con apoyo apropiado que no perpetúe la dependencia». Mi padre asintió lentamente. «Eso parece razonable. Y necesito que respeten que mi relación con Esperanza será diferente ahora. Estaré involucrada en la vida de Lucas porque lo amo y quiero lo mejor para él. Pero Esperanza y yo no seremos cercanas como alguna vez fuimos, al menos no por mucho tiempo». Mi madre se veía angustiada. «Pero somos familia. Necesitamos mantenernos unidos, especialmente ahora». «Ser familia no significa tolerar abuso, mamá», dije gentilmente. «Lo que Esperanza hizo fue abusivo. Trató de usar mi dolor para manipularme, para aprovecharse de mí en mi momento más vulnerable. Eso tiene consecuencias, incluso dentro de una familia». El resto de la cena fue silencioso, con mis padres procesando esta nueva realidad. Cuando se fueron, mi padre me abrazó fuertemente, susurrando: «Estoy orgulloso de ti, Carmen». Diego también lo estaría. Mi madre me abrazó también, pero sus ojos estaban tristes, ya lamentando la dinámica familiar idealizada que siempre había pretendido que teníamos. Esperanza fue la última en irse. En la puerta vaciló. «Realmente lo siento», dijo otra vez. «No solo por el testamento y las mentiras, sino por todo. Por los años de competencia y celos. Por no ser la hermana que merecías». «Lo sé», respondí. «Y espero que la terapia te ayude a entender por qué tomaste estas decisiones. Lucas merece una madre que sea emocionalmente saludable y honesta». «¿Crees que alguna vez me perdonarás?», preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. «No lo sé», respondí sinceramente. «Pero estoy dispuesta a ver hacia dónde nos lleva este nuevo camino. Por el bien de Lucas. Y tal vez algún día por el nuestro también». El viaje a casa con mis padres fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en nuestros propios pensamientos. Sabía una cosa con certeza. Nuestra familia nunca sería la misma. Pero tal vez con el tiempo podría ser algo más saludable, construido sobre honestidad en lugar de ilusión. Un año después de la muerte de Diego, estaba en nuestro jardín viendo los bulbos de primavera empujar a través del suelo. Los narcisos que Diego había plantado el otoño anterior estaban floreciendo, un motín de amarillo contra el césped recién verde. Sentí un dolor agridulce viéndolos, sabiendo que él los había puesto en la tierra con esperanzas de verlos florecer. Tanto había cambiado en ese año. El fondo fiduciario para Lucas estaba establecido y ya ayudaba con sus necesidades médicas continuas. Su condición cardíaca, aunque requería monitoreo, estaba respondiendo bien al tratamiento y estaba creciendo como un niño alegre y curioso. Esperanza había sorprendido a todos al abrazar verdaderamente las condiciones de nuestro acuerdo. 6 meses de terapia la habían ayudado a reconocer patrones de comportamiento que venían de la infancia, la constante necesidad de competir conmigo, el autosabotaje que había caracterizado muchas de sus decisiones. Había encontrado empleo estable como gerente de oficina en una práctica dental, un trabajo que proporcionaba estabilidad y beneficios. Nuestra relación permanecía formal pero cordial.
Veía a Lucas regularmente, llevándolo a salidas al parque o al museo de los niños. Esperanza y yo no pretendíamos ser cercanas, pero habíamos encontrado una manera de coexistir pacíficamente por el bien de Lucas. Mis padres habían luchado inicialmente con los nuevos límites que había establecido. Mi madre especialmente encontró difícil aceptar que sus hijas no tendrían la relación cercana que siempre había visualizado, pero con el tiempo ellos también se habían ajustado, aprendiendo a apoyar a Esperanza sin habilitar su dependencia. En cuanto a mí, el grupo de apoyo para el duelo al que me había unido poco después de la muerte de Diego se había vuelto un salvavidas. 12 extraños unidos por la pérdida se habían vuelto amigos, entendiéndose entre sí de maneras que incluso la familia y amigos bien intencionados no podían. Nos reuníamos semanalmente, compartiendo nuestros viajes a través del duelo, celebrando pequeñas victorias y apoyándonos mutuamente a través de los inevitables retrocesos. 3 meses después de la confrontación con Esperanza, había establecido la Fundación Diego Vega para Educación Legal, proporcionando becas a estudiantes de trasfondos desfavorecidos interesados en derecho corporativo. Me daba propósito ver el legado de Diego continuando en las carreras de jóvenes abogados idealistas que de otra manera nunca habrían tenido la oportunidad de entrar a la profesión. Viejos amigos se habían manifestado de maneras que nunca podría haber anticipado. Los socios legales de Diego me contactaban regularmente, invitándome a cenas y eventos, asegurándose de que no estuviera aislada en mi dolor. Mi compañera de cuarto de la universidad, Sara, volaba desde Barcelona mensualmente solo para pasar fines de semana conmigo, a veces no haciendo nada más que ver películas y pedir comida a domicilio. Y luego estaba Miguel. Lo conocí en una recaudación de fondos para la fundación 6 meses después de que Diego muriera. Era profesor de ética en la Universidad Complutense de Madrid, considerado y amable con un sentido del humor callado que me recordaba a Diego en algunas maneras. Comenzamos como amigos, compartiendo café después de las reuniones de la fundación, luego gradualmente hicimos la transición a cenas ocasionales. Era diferente de lo que tuve con Diego, como debería ser. Miguel entendía que Diego siempre sería parte de mi vida, que amar otra vez no significaba reemplazar lo que vino antes. Estábamos tomando las cosas lentamente, ambos cautelosos pero esperanzados. Parada en el jardín esa mañana de primavera, reflexioné sobre todo lo que Diego me había enseñado, no solo durante nuestros años juntos sino incluso después de que se había ido. Su previsión al preparar esos documentos me había protegido cuando estaba en mi momento más vulnerable. Sus entradas de diario habían validado mis experiencias con Esperanza cuando mis propios padres trataron de descartarlas. Su amor continuaba protegiéndome incluso en su ausencia. Había aprendido lecciones difíciles a través de esta experiencia. Que las relaciones familiares necesitan límites claros para permanecer saludables. Que la documentación no es solo una precaución legal sino a veces una necesidad emocional. Que el perdón no tiene que significar olvidar o permitir que patrones dañinos continúen. Que a veces las personas de quienes esperamos que nos protejan son de quienes necesitamos protección. Pero también había aprendido sobre mi propia fuerza. Había enfrentado la traición de Esperanza, navegado las complejidades legales y tomado decisiones difíciles sobre cómo seguir adelante, todo mientras procesaba la pérdida devastadora de mi marido. Había encontrado una manera de honrar la memoria de Diego mientras comenzaba a construir una nueva vida para mí. Los narcisos se mecían en la brisa primaveral, resistentes después del largo invierno. Pensé en cómo el duelo es así también. No una línea recta, sino una serie de estaciones, cada una trayendo sus propios desafíos y bellezas inesperadas. No era la misma persona que había sido antes de que Diego muriera, antes de la traición de Esperanza. Era más fuerte en algunas maneras, más cautelosa en otras, pero en última instancia más auténtica en cómo me acercaba a las relaciones y los límites. A veces las traiciones más dolorosas nos fuerzan a encontrar fuerza que nunca supimos que teníamos, dije suavemente al jardín que Diego había amado. No podrías haber sabido lo que pasaría después de que te fueras, pero de alguna manera me preparaste para enfrentarlo. Y de esa manera tu amor me protege aún. Mientras me dirigía de vuelta adentro, sentí una sensación de paz que había estado ausente por tanto tiempo. No porque el duelo se había ido, nunca se iría completamente, sino porque había encontrado una manera de llevarlo junto con la esperanza para el futuro. Diego me había dado ese regalo, enseñándome que el amor perdura incluso cuando la persona se ha ido, que la preparación y la honestidad son actos de cuidado profundo. Si hay una cosa que compartiría con cualquiera que enfrente traición dentro de su familia, es esto: protégete tanto con documentación como con límites. Las personas que verdaderamente te aman respetarán esos límites, y las que no, nunca fueron seguras para ti para empezar. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia? ¿Cómo navegaste esas conversaciones dolorosas? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo y no olvides dar me gusta y suscribirte si esta historia resonó contigo. Tu apoyo me ayuda a continuar compartiendo estas lecciones de vida difíciles pero importantes. Gracias por escuchar y recuerda que la sanación no es lineal, pero siempre es posible.